este polémico tema que quiero hacer esta aclaración, no solo atañe a los periodistas cuando hablamos de la libertad de prensa, sino a la sociedad, al ciudadano de a pie, porque eso es un acceso universal, un derecho universal que es el acceso a la información. Voy a darle la bienvenida desde Washington a Viviana Yacaman, directora regional para América Latina del Freedom House, desde los estudios de NTN 24 en Nueva York. Está con nosotros Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador del Global Voices of America. Desde Quito, Ecuador, saludo a Orlando Pérez, periodista y director del diario El Telégrafo. Señores, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Señora Yacaman, estábamos citando el informe de Freedom House, puntos reveladores. Quisiera yo empezar tal vez con una pregunta bastante amplia, pero que la podemos ir disgregando. Es, ¿qué ha pasado en estos 16 años, sobre todo en América Latina? Bienvenida. Gracias, Andrea. Bueno, como decían en la nota, nosotros lanzamos el índice de libertad de prensa, que es lo que hacemos anualmente, y este año vemos que hay un continuo deterioro de la libertad de expresión. Son 9 años seguidos a nivel global en la cual la libertad de expresión se ha venido deteriorando, y en general en los últimos 15, 16 años vemos que hay una tendencia negativa, lo cual es bastante preocupante, porque hemos visto en otras décadas de trabajo en esta investigación que cuando la libertad de expresión se deteriora, muy pronto otros derechos civiles y políticos se deterioran también. Señor Orlando Pérez, director del diario El Telégrafo, desde Quito, Ecuador, nos acompaña. Tengo entendido, señor Pérez, que usted piensa y tiene una crítica hacia este informe de Freedom House, que es sesgado porque no tiene las fuentes que puedan contrastar la información que emiten. Sobre todo también se refieren en términos preocupantes a Ecuador. La puntuación de Ecuador, usted está en Quito, Ecuador, ha caído 17 puntos en los últimos 5 años, uno de los más dramáticos declives en el mundo. Señor Pérez, ¿qué piensa usted? ¿Qué pasa en Ecuador según este informe de Freedom House? Bienvenido. Gracias, Andrea. Yo lo que sí pido, por favor, encarecidamente, es que los informes sean resultados de investigaciones y de análisis muy concretos, y es más, periodísticos. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la evaluación? Según lo que ustedes acaban de decir, lo que he escuchado en declaraciones de otras entidades, personalidades de esta entidad, dicen que en el Ecuador hay una ley que prohíbe la cobertura de las elecciones en el Ecuador. Yo pregunto a cualquier medio de comunicación, privado, público, comunitario, que existen en el Ecuador, ¿cuál es esa ley y por qué en las elecciones últimas sí hubo cobertura de medios de comunicación sobre las elecciones? Segundo, hay una resolución de la Corte Constitucional al respecto sobre eso, y está muy claro que no hay ninguna previsión sobre eso. Entonces, por lo tanto, bajar a 16 puntos me parece, primero, una exageración, segundo, que nace de una desinformación, y tercero, que no corresponde con la realidad del Ecuador. Porque lo otro, el señalar que en el Ecuador no hay condiciones para la libertad de expresión, niega lo que incluso la oposición, el gobierno, los que están a favor o en contra del gobierno y los actores políticos lo dicen todos los días. Por lo tanto, me parece que, siendo inexacto, siendo además exagerado, está poniendo al país, al Ecuador, en una situación que no le compete, que no le corresponde y que digna de lo que estamos viviendo aquí los ecuatorianos. Entonces, fácilmente, Orlando, lo que usted quiere decirnos es que este informe está equivocado y no es correcta la apreciación de Freedom House. Exactamente, porque lo que acabo de decir, ellos dicen que lo que al Ecuador le baja 16 puntos, de los puntos que sean, es que hay una ley que prohíbe la cobertura de las elecciones. Eso es absolutamente falso. No lo digo yo, lo pueden comprobar en los medios de comunicación que tuvieron. Y lo otro, la existencia de una ley de comunicación que todavía no existe, que podría de alguna manera afectar el trabajo de los periodistas. Me parece que eso hay que mirarlo absolutamente desde un punto de vista fáctico, objetivo. Yo creo que hay que regirse a los medios de comunicación. Yo no digo que no haya problemas, no digo que no haya conflictos, que no haya disputas, que haya puntos de vista quizás contrarios, complejos, conflictivos, pero colocar al Ecuador en esa situación es totalmente falso. Me pregunto, Freedom House, ¿de dónde se nutrió de aquello? ¿Quién fue la persona que le pasó esos datos? ¿De qué se nutrió para decir todo eso? Porque si lo está haciendo de esa manera, nosotros estamos quedando pésimos los ecuatorianos, y no por defender a uno u otro sector, porque la realidad dice otra cosa.
Gracias, señor Valencia. Usted escuchaba el punto de vista de un periodista ecuatoriano, el informe de Freedom House. ¿Qué tan subjetivos, podemos decir, pueden llegar a ser estos informes o realmente qué tanto muestran la realidad de un país? Porque también pueden ser tan subjetivos como piensan los gobernantes de turno respecto a los medios de comunicación desde ese momento. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Yo simplemente creo que las cosas se caen por su propio peso. Con el respeto de Freedom House y con todas las organizaciones que existen, pues yo creo que estos tipos de reportajes pues simplemente es una muestra más de lo que ya es evidente. Es decir, vamos a ponerlo de una forma cruda, no hace falta informes en realidad para saber la situación de gravedad que existe de la libertad de prensa en Latinoamérica. Y un ejemplo muy claro fue la petición precisamente de Ecuador de trasladar uno de los organismos de la Organización de los Estados Americanos a Argentina. Estamos hablando de la reportería y del organismo que vela por la libertad de prensa, que sin duda alguna deja muy mal parado a Ecuador, hablando precisamente exclusivamente del Ecuador. Ahora también hay que ver que otras organizaciones también de derechos humanos como Human Rights Watch sacó un balance del procedimiento que ha tenido el gobierno del presidente Rafael Correa contra periódicos como El Universo. Ahora, claro, esto ya se arregló, ya es una querella que se logró finiquitar y que llegaron a buenos acuerdos, pero de todas formas se le está dando una facultad al gobierno, y esto lo indica precisamente esta organización, donde el gobierno puede llegar a tener una mano más férrea en contra de la libertad de prensa en Ecuador. O sea, mi punto prácticamente es que en adición a los reportes que uno ve, subjetivos u objetivos para algunos, para propios extraños, pues las acciones hablan por sí mismas, y obviamente que lo que hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, en el caso de la OEA, pues es una clara evidencia, además de la violencia que se vive en algunos países de Latinoamérica, de que la situación de la prensa en Latinoamérica sigue siendo delicada. Señora Yacaman, usted escuchaba los cuestionamientos que ponía sobre la mesa el señor Pérez, periodista ecuatoriano. Sería interesante, y no solo para los periodistas, sino para la sociedad y para la comunidad, que como dije, no es el Día de la Libertad de Prensa que nos concierne a los periodistas, sino a las sociedades, tener el libre acceso a la información. ¿Cuáles son los parámetros para medir a un país que sí es libre y un país que no es libre, valga la redundancia, en libertad de expresión y de prensa? Bueno, no quiero ser muy técnica y entrar en la metodología, pero hay una metodología de trabajo que puede tener en espíritu democrático de debate, evidentemente puede tener sus limitaciones y problemas, pero hay una metodología que se sigue, está publicada en el sitio web, en fin, donde los acontecimientos en la vida real se transforman en una puntuación. Y esa puntuación determina si el país es libre, parcialmente libre o no libre. Lo que me gustaría decir en respuesta a las críticas que se han hecho es que lo que nosotros vemos son dos tendencias grandes en América Latina, si se quiere. Una es la restricción y represión de parte de los gobiernos hacia la prensa, y luego las restricciones y amenazas de actores no estatales. En el primer caso, donde entra Ecuador en nuestro análisis, la restricción es muy sofisticada y sutil. En ese sentido, me gustaría como responder a los cuestionamientos que señalaban antes, porque no es que, claro, no es que a los periodistas se los meta presos, no es que se estén siendo torturados, no es que como en México que son asesinados, pero hay restricciones a la prensa que son mucho más sutiles. Por ejemplo, el caso del Universo que mencionaba el panelista hace un momento, si bien se solucionó, generó por supuesto un sentimiento de temor a publicar cosas que fueran no del agrado del gobierno. Esa autocensura que se genera con la intimidación, hay que ver al presidente Correa que habla de la prensa como su peor enemigo, los tilda de todo tipo de epítetos, genera intimidación, y esa intimidación genera
autocensura. Eso, como tú decías, le trae problemas al ciudadano y se deja de tener toda la información diversa y variada que tiene que tener para poder formar su opinión en una sociedad democrática. Solo le dejo la pregunta al señor Pérez, porque tengo que ir a un corte comercial sobre... Freedom House no es el único, señor Pérez, que habla de los problemas de libertad de expresión. Ojo, y no solo es Ecuador, está Venezuela, Paraguay también está en este informe, está también el informe de Reporteros Sin Frontera, el informe de la CPJ. Quiero dejarle la pregunta ahí. Primero vamos a ver qué piensan nuestros tuiteros en nuestras cuentas que están ahí en pantalla para que ustedes puedan opinar. Les preguntamos a nuestros televidentes cómo es la situación de sus países y a través de las cuentas de Twitter, que ya les dije están ahí en pantalla, esto fue lo que nos respondieron. @carlibertad37. En Guatemala, los periodistas corren riesgo de ser asesinados. Es un lugar donde la voz se calla, con la muerte no hay otra opción. @elverbar dice, si libertad de prensa es poder decir, quizá aún exista en Ecuador, pero ya sabemos lo que pasa con los que se atreven. Leo Guillén 2 nos habla desde El Salvador. Aún hay libertad de prensa, pero estamos llegando a una etapa crítica. La están limitando. @ChrisDan83 desde Ecuador. Hay absoluta libertad de prensa y con la ley de comunicación será mucho mejor. Momento de una primera pausa, ya regresamos. La noticia. Continuamos y le doy la palabra al señor Pérez, que lo había dejado con esa pregunta. Son varios informes, yo solo cité 4, señor Pérez, que coinciden en una situación preocupante que vive el Ecuador en estos momentos. Si usted nos está diciendo que los informes pueden ser sesgados, que no tienen la información necesaria, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? Porque ya son varios años de todas maneras que vemos una fricción entre el poder y algunos medios de comunicación. Lo que está pasando en el Ecuador es un caso sui generis, complejo, complicado, que merece de medios de comunicación como el suyo, Andrea, una mejor reportería, y de las organizaciones como Freedom House y otras más, un mejor trabajo profesional para poder entender lo que ocurre acá. Aquí en este país hay ahora alrededor de 37 medios públicos, hay alrededor de 20 medios comunitarios, hay una cantidad de fuentes de información, es decir, el espectro donde se puede generar información, donde se puede generar opinión. Los propios medios de comunicación privados han desarrollado toda una campaña política, mediática, ideológica a favor de sus tesis, que nadie puede negar que sean válidas o no. Lo que ocurre es que en este fenómeno en el Ecuador, esas organizaciones no revelan la realidad, y a eso se añade un elemento muy importante. Lo que ha ocurrido en el Ecuador, y lo reconocen algunos periodistas y algunos medios de comunicación muy reconocidos, y sobre todo la oposición política, es que los medios de comunicación y algunos periodistas reemplazaron a la oposición política. Y en esa condición, y solo en esa condición, se enfrentan a otro político, que en este caso es el gobierno. Y en esa disputa, quienes más han perdido han sido las audiencias. Y como se colocan en la situación de políticos, en la condición de un enfrentamiento político, esos medios de comunicación reciben el trato que están planteándose. Y por esa misma razón se distorsiona absolutamente el hecho fundamental. ¿Cuál es este? El que la libertad de prensa en el Ecuador tiene muchas más posibilidades de desarrollo, tiene muchos más medios de comunicación, tiene más opinión, mucho más debate, mucho más conflicto. Tan es así que lo que señala de que existe una ley, si fuese cierto, la realidad está diciendo que a pesar de la ley que no existe, pero que pongamos que existiese, esa ley no ha inhibido a los medios de comunicación, ni tampoco a los opinadores, ni a los editorialistas, ni a los comentaristas, a decir lo que creen conveniente, y me parece que es válido que lo digan. Ahora, el otro punto que también es importante es que el gobierno, el presidente Correa, ha asumido esa disputa como parte de su agenda política. Y en esa disputa, ¿con quién se enfrenta? Con los medios de comunicación. ¿Por qué no se una disputa, digamos, política con los opositores? Porque los medios de comunicación han venido a reemplazar, y es el peor daño que le han hecho a la democracia colombiana y al periodismo nacional, sobre todo. Ahora, señor Valencia, lo que pone sobre la mesa el señor Pérez, el Telégrafo, es interesante por el protagonismo, o el papel, más bien es la palabra, que ha tomado el gobierno de Rafael Correa. Y yo insisto, no quiero enfrascarme solo en el Ecuador, porque sí me interesa también hablar de la región. Algunos gobiernos también, como lo ha hecho Cristina Fernández, el expresidente Hugo Chávez, ahora lo está haciendo el señor Maduro, versus unos medios que sin duda también tomaron una actuación
política. Pero ¿es el papel de ambos o están totalmente equivocados ambos? Tanto gobierno por querer pelearse y enfrentar a una prensa, y tanto la prensa por tomar un actor político y también creer que son la oposición en algunos casos. Bueno, yo considero en realidad que la madurez democrática se ve en la pluralidad de los pensamientos y en las opiniones. Bueno, un ejemplo claro, y no con el motivo de comparar, porque obviamente hay una gran diferencia, es Estados Unidos. Por ejemplo, vemos que hay medios de comunicación que tienen una línea muy clara en sus ideologías. Vamos a suponer Fox News es una organización conservadora, es una organización mediática de corte conservador. Está MSNBC, que es de un corte mucho más liberal. En realidad los medios de comunicación, vamos a decirlo, en realidad cada uno tiene una agenda política, tienen un tipo de preferencias por uno y por el otro. Yo creo que también es de acuerdo a la madurez democrática, y en un país en donde la libertad de expresión también cuenta, y la opinión y el pensamiento de cada individuo pues es respetado. Yo creo que está en el ciudadano el recibir esa información y de formar su propio criterio. Yo creo que esa debe ser la función de un medio de comunicación, el de informar, pero bueno, yo creo que lo claro es que cada medio de comunicación pues tiene ciertas preferencias, y eso lo hemos visto en Estados Unidos, como lo vemos por ejemplo en algunos países de Latinoamérica. Yo no sé si está mal o está bien. Yo creo que tal vez si algún medio de comunicación sirve como plataforma de cabildeo, o lo que se llama precisamente aquí en inglés como el lobbying, o para influir en un acto político, en una legislación, pues obviamente ya es, creo que, transgredir lo que es la prensa a lo que es el activismo político. Pero de que cada medio de comunicación tiene una preferencia política, pues yo creo que eso es más que evidente también. Claro, y un poco para hacer una aclaración al señor Pérez, mientras me quedé pensando lo que nos había dicho, este es un espacio donde escuchamos varias voces, y para eso está justamente aquí, tratamos de llevar justamente a cabo una libertad de prensa para que la audiencia, los ciudadanos que nos están viendo, se formen su opinión. Ahora, señora Yacaman, sé que nos tiene que dejar y quiero cerrar con esto. Sin duda, la libertad de prensa no es un derecho absoluto. Yo creo que hay que ejercerla con responsabilidad, y eso es el papel fundamental de los periodistas. Pero una cosa es la responsabilidad de los periodistas y otra es coartar esa libertad desde afuera, que es lo que sí estamos viendo en algunos países. Y yo creo que se trata de mezclar al decir que si un periodista es irresponsable, entonces hay que callarlo. Quiero dejar esto claro. Una cosa es que sí, hay que ser responsable de lo que se dice, hay que ser responsable de lo que se escribe, pero otra cosa es que un gobierno, o también usted lo ha dicho, organizaciones criminales quieran coartar una libertad que existe y que debe existir desde afuera. Sí, absolutamente. Me gustaría destacar aquí el caso de México y de Honduras. De los 6 países que ustedes mencionaban, nosotros tenemos en la lista de los no libres, que son Cuba, Venezuela, Honduras, México, Ecuador y Paraguay este año. Tanto Honduras como México sufren la prensa es víctima de un fuego cruzado, digamos, entre autoridades corruptas, por un lado a nivel local, y bandas criminales, el crimen organizado. Eso genera que haya un nivel de intimidación, los asesinatos, un nivel de acoso a la prensa que es realmente espeluznante. En Honduras pasa lo mismo, hay una violencia contra periodistas muy grande. Y ojo que el año pasado en Brasil hubo 4 periodistas asesinados. Es el tercer país con la cifra más alta de periodistas asesinados en el mundo en el año 2012. Lo importante, me parece que, volviendo a la pregunta, es que hay actores estatales que decididamente no quieren una prensa libre y otros que la respetan. En el gobierno de México nosotros hemos reconocido ese esfuerzo. Se promulgaron 2 leyes el año pasado. Una reforma constitucional que permite a las autoridades federales perseguir crímenes contra periodistas que se cometen a nivel local, y luego una ley que protege a los periodistas. Y esto es bastante innovador. Por primera vez, un Estado
Estado reconoce que tiene el derecho de proteger y de resguardar a los periodistas porque su función en la sociedad es crítica, y ha generado un mecanismo para protegerlos y defenderlos de las amenazas, en fin. Como me tengo que ir, quería dejar esa nota alta, una nota de optimismo, que hay ciertas iniciativas que se están tomando que pueden revertir o ayudar a mitigar los problemas que sufre la prensa hoy día. Viviana Yacaman, directora regional para América Latina de Freedom House, politóloga, periodista, nos acompañaba desde Washington, D.C. Mil gracias, Viviana. Señor Pérez, y me quiero quedar también con esa tal vez buena noticia o esa luz al final del túnel que pone la señora Yacaman, ya no hablando solamente de la cuestión del gobierno, sino de las amenazas que vienen por otras partes, porque uno de los cómplices silenciosos quizás de la libertad de prensa es la impunidad a todos los niveles, a no saber qué pasó con los periodistas asesinados. Hace 15 días más o menos asesinaron a un periodista en Ecuador, ayer hubo un atentado a un periodista aquí de la revista Semana en Colombia. En México el 98% de los asesinatos de los periodistas queda en impunidad. ¿Qué están o cómo se sienten los periodistas realmente protegidos por los gobiernos cuando se enfrentan a estos casos, ya sea bajo amenazas del gobierno o bajo amenazas de otros tipos de grupos? Evidentemente que ahí entramos en otro tema y en otra dimensión. Las sociedades en el mundo se han ido complejizando, se han ido incluso violentando por otros fenómenos políticos y económicos y criminales que colocan a los medios de comunicación y particularmente a determinados periodistas en una situación de mucha delicadeza, de mucha gravedad. Ahí creo que los periodistas en general debemos asumir las responsabilidades de lo que nos toca sobre lo que tenemos que informar, pero lo que sí no podemos asumir es las responsabilidades públicas de los gobiernos. Yo no hablo precisamente por el Ecuador, sino que en América Latina en general los gobiernos tienen la principal responsabilidad de combatir al crimen organizado, de garantizar que la sociedad en su conjunto tenga las condiciones necesarias, fundamentales para desarrollar sus actividades, y a los medios de comunicación nos corresponde sobre esa base trabajar mucho más responsablemente. De todas maneras, yo creo que los casos que tú mencionas, Andrea, sobre el Ecuador, hasta ahora no están directamente vinculados. El caso del asesinato a un periodista hace pocos días acá, no se tiene hasta ahora indicios de que sea precisamente por su tarea periodística y profesional. Lo que no se logra extraoficialmente no vincula directamente ese crimen con alguna tarea vinculada al oficio de periodista. Y yo no lo he dicho, pero sí estoy diciendo que si un caso de estos queda en impunidad, marca un mal precedente, y no solo en Ecuador, sino en la región, el hecho de que no se llegue a saber lo que realmente pasó. Exactamente, en eso estamos completamente de acuerdo. Lo que digo es que hay que precisar que la actividad periodística, la función periodística, el rol de los periodistas acá en el Ecuador, por suerte, a diferencia de países como Perú, como Colombia, como México, como Brasil, no ha llegado a esos niveles y nadie esperaría que llegue, por supuesto. Pero eso también está dado por las condiciones sociales en las que se desenvuelve el oficio del periodista en el Ecuador. Sí. Nosotros tenemos problemas económicos, tenemos pobreza, pero no hemos llegado a los niveles de violencia en esos países, y creo que el trabajo de los medios de comunicación en general, no particularizo en ha dado lugar también a crear ese clima, en la medida en que cada hecho, cada circunstancia compleja, dificultosa, por la que hemos atravesado, se ha explicado de la manera más profesional para poder entender las raíces reales del problema y no trasladar el tema donde no está. Mil gracias a Orlando Pérez, periodista, director del diario El Telégrafo de Ecuador. Agradecemos su presencia aquí en el programa. Al señor Robert Valencia le pido que se quede con nosotros para continuar con nuestra tercer corte comercial. Ya vamos a otra pausa y ya regresamos. Quiero que revisemos otro informe. La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras denunció en el Día Mundial de la Libertad de Prensa que en la actualidad hay alrededor de 300 periodistas privados de la libertad. Según el organismo, muchos de los comunicadores detenidos tienen cadena perpetua y viven en condiciones infrahumanas, sin posibilidad de contacto con sus familias. Los datos reflejan la delicada realidad de ejercer en el periodismo en el mundo. Para la organización Reporteros Sin Fronteras, el 2012 fue un año mortífero para los periodistas. Según la organización no gubernamental, el asesinato de los comunicadores en ejercicio aumentó un 33% en comparación con el 2011, registrando un total de 88 profesionales muertos. El Medio Oriente y África del Norte presentaron el mayor número de casos con 27
26 fallecimientos, seguido por Asia con 24 muertos y África subsahariana con 21. En América la situación mejoró levemente, pero aún registra un alto índice de desapariciones con 15 casos. Reporteros Sin Fronteras señaló a los 5 países más mortíferos del mundo para los comunicadores, entre los que se encuentran Siria, Somalia, Pakistán, México y Brasil. Otro tema que alertó la ONG fue las detenciones de periodistas. En la actualidad, Reporteros Sin Fronteras hace un cálculo de 193 comunicadores arrestados por su actividad profesional, a la vez que se le suman 130 blogueros privados de la libertad. Una cifra nunca antes registrada. Los países que mantienen más periodistas arrestados son Turquía con 42, China con 30, Eritrea con 28, Irán con 26 y Siria con 21. Con ocasión del Día Mundial de Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras también publicó una lista con 39 nombres que denomina los predadores de la libertad de información, en la que aparecen jefes de Estado, políticos, líderes religiosos, milicias y organizaciones criminales que censuran, encarcelan, secuestran, torturan y en ocasiones asesinan a periodistas. El listado incluye al presidente ruso Vladimir Putin, al dictador sirio Bashar al-Assad, al recién estrenado presidente de la República Popular China, Xi Jinping, al cuestionado líder iraní Mahmoud Ahmadinejad y al presidente cubano Raúl Castro, además de las organizaciones criminales o paramilitares como los Zetas en México, los surabeños en Colombia y las mafias italianas. Según la ONG, estos personajes fueron catalogados así porque son los responsables de las peores exacciones cometidas contra los medios de comunicación y sus representantes, y hacen que el ejercicio de comunicar sea cada día más riesgoso en el mundo. Para continuar con este tema, voy a saludar de nuestros estudios en Quito a Jaime Mantilla, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Desde Riobamba, Ecuador, está con nosotros Mauro Andino, asambleísta por el Movimiento Alianza País, presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación. Y también sigue con nosotros Robert Valencia, desde nuestros estudios en Washington. Señor Mantilla, gracias por acompañarnos. Si la situación es tan compleja y complicada, quizás compleja le queda corto a lo que está viviendo los periodistas, y no solo en la región, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, la gran pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va entonces la libertad de prensa? ¿Hacia dónde va ese derecho del que hablaba hace poco, que no es de los periodistas como muchos pueden pensar, sino de las sociedades, para que puedan tener acceso a información y por lo pronto y por supuesto entonces puedan participar de una democracia? Bienvenido. Gracias, Andrea, y gracias a todos los televidentes de América. Bueno, ¿a dónde va la libertad de prensa?, me pregunta usted. Le puedo decir que está en una situación sumamente grave, porque en las circunstancias actuales, en que por un lado se ha ampliado inmensamente la posibilidad de que la ciudadanía emita libremente su expresión, al mismo tiempo se niega la posibilidad y molesta el hecho de que el periodismo independiente sea, como bien decía la Asociación Mundial de Periódicos, una ventana de la sociedad, una ventana por la cual la sociedad puede encontrar los abusos, las discrepancias, las barbaridades de los poderes en general. Lo que sucede ahora, tanto en América Latina, en muchos países de América Latina, como en Europa y Asia, es que los gobiernos autoritarios, dictatoriales, los grupos de poder en base del narcotráfico y la violencia, tratan de cerrar esa ventana, de tapiar esa ventana, para que justamente la sociedad no pueda enterarse de lo que pasa adentro de esa misma sociedad. ¿A dónde estamos llegando? Llegaremos a una situación muy grave si es que los básicos conceptos de la democracia no se sobreponen a esas necesidades del poder. Señor Andino, gracias por acompañarnos, y quizás uno de los argumentos que utilizan los gobiernos que están, si no cuestionados, puestos en estos informes que hablábamos de Freedom House, la CPJ, los de la CIP, Reporteros Sin Fronteras, hablan de países no libres como Ecuador, Paraguay, hablan de Argentina, hablan de Venezuela, hablan de Cuba, hablan de México, hablan de Honduras, por nombrarle lastimosamente la mayoría de los países en la región. Los argumentos que ponen estos gobiernos es que no hay una responsabilidad de los periodistas, que con esa libertad de prensa se ha creado un libertinaje. Pero lo que yo decía anteriormente, sin duda, ese no es un poder absoluto, hay que ejercerlo con responsabilidad.
pero otra cosa es que se quiera coartar esa libertad desde afuera. ¿Qué piensa usted? Bienvenido. Gracias, Andrea. Un saludo a Colombia y a Latinoamérica desde Riobamba, que es parte de este lindo Ecuador. Primero, debo empezar señalando que libertad de expresión es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos acá en el Ecuador o en cualquier país del mundo. Saludar a la libertad de prensa, sí, pero a la prensa que en verdad es seria, honesta, transparente, a esa prensa que investiga, a esa prensa que educa, a esa prensa que lleva a través de la radio, la televisión o los periódicos programas culturales, no solamente programas chatarra en donde muchas veces se incita a la violencia. Por ello, mi saludo a la libertad de prensa, insisto, pero a esa prensa honesta. En lo que tiene que ver ya al informe, por ejemplo, de esta organización denominada Freedom Watch, ¿a quiénes representan? Representan intereses de los grandes empresarios. Sí, ¿a quiénes? ¿De dónde proviene el presupuesto? De Estados Unidos, de la USAID. Entonces, son intereses creados que representan intereses particulares. Aparte de ello, se habla, por ejemplo, de Patrick Ventrell. Él no es la voz oficial del Estado de Estados Unidos. Él es el suplente de un funcionario del Estado del gobierno de Estados Unidos. Y fue un comentario de apenas unos 20 segundos. Sin embargo, algunos periodistas del Ecuador lo que han hecho es prácticamente tergiversar la realidad, descontextualizar lo que se dijo a través de esos 20 segundos. ¿Para qué? Sí. Para hacerlo aparecer al Ecuador como que aquí no existe libertad de expresión, como que aquí no existe libertad de información, cuando los medios de comunicación aquí han tenido la libertad para decir o hacer lo que han querido. Ahora, señor Andino, lo interrumpo ahí, porque, señor Vanessa, es interesante esto y es un tema que se puede volver un círculo vicioso de todas maneras. Pero cuando el señor Andino, y teníamos antes a otro periodista ecuatoriano, hablaban de como la prensa buena versus la prensa mala. La pregunta es, ¿quién juzga eso? Porque eso también puede ser tan subjetivo, y yo quiero insistir en eso, como lo que piensa un gobernante de turno. Hoy hay un gobernante que piensa que yo soy mala periodista, mañana puede haber uno que piense que soy buena, y eso puede ser muy subjetivo. Correcto, es un tema totalmente subjetivo y yo lo había mencionado en el segmento anterior, donde existen medios de comunicaciones, como lo ha indicado el panelista, que son, algunos incitan a la violencia, otros incitan a un proyecto político, otros simplemente están deslindando sus posiciones políticas. Yo creo que la libertad de prensa no solamente se limita a los medios de comunicación. Me refiero a que también eso influye en la opinión pública y la persona, el ciudadano de a pie, tiene derecho, como lo mencioné anteriormente, a formar su criterio. Yo creo que eso es lo que debe de prevalecer también, es decir, independientemente, por ejemplo, en este canal lo que se mencione, pues obviamente el televidente es la persona quien saca sus propias conclusiones y forma su propia idea. Yo creo que eso es lo básico, porque de lo contrario pues estamos viendo de que sí, de que la prensa mala o prensa buena, pero de todas maneras la importancia es de informar y que la persona que sea la receptora de lo que se informe es la persona que se debe formar criterio. Yo creo que, sin ánimo de polarizar el tema, pero el tema de México, por ejemplo, es un tema también un poco preocupante, porque estamos viendo que los periodistas están siendo atacados. Ya eso es otra historia. En este caso, aunque bueno, Ecuador no registra los mismos niveles de violencia de México, pero de todas formas yo creo que independientemente de prensa seria o prensa mala o como quien lo catalogue, también es una forma muy subjetiva, y todo se centra a final de cuentas en el individuo, en qué opinión se forma el individuo. Ese debe ser el resultado final, en mi humilde opinión. Nuestros televidentes continúan enviándonos sus opiniones sobre la situación de la prensa en sus países a propósito del Día Mundial de la Libertad de Información. Tenemos a todos tuiteros que nos escriben desde diferentes sectores de la región, @WOCG. En Venezuela hay temor hasta de utilizar las redes sociales, hasta los empleados públicos les revisan sus computadoras y móviles. @Marcela_ECU. En Ecuador dicen que hoy hay más libertad y buen trato a los buenos periodistas, buenos entre comillas. ¿Quién decide si es bueno o malo? ¿El gobierno?
justo lo que estábamos debatiendo hace minutos. Y @Conietaeli le responde, justamente ese tuit pasado: en Ecuador nunca hubo más libertad y mejor trato a los buenos periodistas como ahora, sépanlo. @Ávila3510 desde Estados Unidos: hay libertad de prensa, pero la prensa es mayormente liberal y selectiva en su cobertura de noticias. @Lore_Len99: en Perú sí hay, a veces muy sensacionalista, otras muy crítica al gobierno. Me parece bien que hayan varias voces, no solo una. Última pausa comercial, ya regresamos. Señor Mantilla, es que escuchábamos aquí en este programa, señor Mantilla, diferentes, sin duda, opiniones sobre la libertad de prensa y sobre todo de la situación que viven los periodistas en la región. ¿Cuál sería, digamos, el consejo, o más bien la vía que pueden seguir tomando los periodistas, pese a que ya en algunos medios empieza a haber la autocensura, que eso, digamos, es lo más grave que puede pasar en un medio de comunicación, y a un periodista? ¿Qué salida o qué vía hay en estos momentos? ¿Una vía del diálogo, tal vez, de sentarse a conversar con el poder? Indudablemente, Andrea, que en cualquier situación de la humanidad el diálogo lleva a soluciones, no las imposiciones, y eso nos ha probado la humanidad. Yo lamento que el asambleísta andino esté un poco mal informado. La ONG Freedom House no es una organización mantenida por el gobierno americano ni mantenida por una serie de elementos que estén cerca de los medios de información que él los llama comerciales. La Freedom House fue fundada en 1941, antes de que se acabe la Segunda Guerra, y desde 1972 publica el Índice de la Libertad en el Mundo, con dos acepciones: la libertad en sí, que tiene los derechos políticos y los derechos civiles, el progreso o la decadencia de esas libertades en el mundo, y la libertad de expresión como una parte adicional. Y se hacen una serie de calificaciones durante todo un año que van del 1 al 7. Lamentablemente, las situaciones que en el Ecuador se han pasado ante el acoso a periodistas, pese a que respeto la opinión de cualquier persona, porque soy un ferviente creyente de la libertad de expresión, creo que la libertad de expresión tiene una inmensa obligación interior en cada uno, es tratar de informarse y acercarse al máximo de la verdad. Pese a lo que se dice, en el Ecuador los últimos años hemos vivido un tremendo ataque contra los periodistas, contra las entidades que hablan de los periodistas, contra la Relatoría de la Libre Expresión, que sabemos que no es mantenida exclusivamente por un solo gobierno, contra ahora la Freedom House, y deberían hablar también contra la directora de la UNESCO, que publicó un interesantísimo artículo. Lo que yo le puedo decir es que el periodista, como cualquier ser humano, tiene errores. Los medios de información, que son los canales por los cuales no solo los periodistas, sino los ciudadanos pueden expresarse, también tienen errores, como tienen los gobiernos y como tiene todo ciudadano. Pero la forma de corregirlos es dialogando, y la forma de corregirlos dándonos cuenta de nuestras limitaciones para mejorar en lo que tenemos esa limitación. Creo que es fundamental, y la Sociedad Interamericana de Prensa está trabajando en ello, de mejorar la calidad del periodista. Ahora, el periodista tiene que ser libre, tiene que ser plural y tiene que practicar la independencia. En caso contrario, ya no es lo que nosotros consideramos un vocero de la libre expresión. Puede ser un interesante comunicador de la expresión, ya sea de su gobierno, del gobierno al que sirve, o de la empresa a la que trabaja. En el Ecuador, para buena suerte, creo yo, que los periódicos han sido, desde hace muchísimos años, muy respetuosos de la calidad, muy respetuosos de la dirección en que cada uno de los periodistas ha actuado frente a una noticia, narrar los hechos en la forma más cercana a la realidad. Asambleísta andino, ¿algo más que acotar a lo que ha dicho y usted ha escuchado del señor Mantilla?
Bueno, yo lo que quisiera saber y preguntarle al señor Mantilla y preguntar a esta organización Freedom Watch, igual a Patrick Ventrell, igual al informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CID, ¿por qué en esos informes no dicen absolutamente nada, por ejemplo, sobre Guantánamo? ¿Por qué no se dice nada sobre Cuba? ¿Acaso eso no es una vulneración a un derecho fundamental, que es la vida, a los derechos humanos? ¿Por qué no se dice de la censura previa que ocurre en el Ecuador? Y permítame darle a conocer que en relación a este tema, la censura previa, es preciso señalar que los datos más recientes sobre este tema fueron presentados en el año 2010 por Fundamedios, a partir de una encuesta hecha a 372 periodistas de diferentes medios de comunicación de varias provincias, según el cual el 28,76% de los encuestados afirman que alguna nota periodística de interés público no se publicó por presión de alguna naturaleza, entre otros, por parte de los propios directivos o por los dueños de los propios medios. Allí nace la censura previa. Igual, ¿por qué no se dice nada sobre la concentración de los medios en manos privadas? El análisis de desarrollo mediático en Ecuador, publicado en enero del 2011 por la UNESCO, señala que los medios comunitarios ocupan el 0% de las frecuencias de televisión y el 0,2% de las frecuencias de radio, en tanto que los medios públicos utilizan apenas el 17% de las frecuencias de televisión y el 10% de las frecuencias de radio, y el resto utilizan los medios privados. ¿Por qué no dicen nada de la concentración, del monopolio, de la censura previa? Eso también tendrían que decirlo en los informes, y no solamente preocuparse supuestamente de que en el Ecuador hay violación a la libertad de expresión o a la libertad de información. Y asambleísta Andino, usted le preguntaba al señor Mantilla, yo tengo que acabar el programa, le voy a dejar los 30 segundos o casi un minuto que tengo para finalizar al señor Mantilla para que le responda lo que usted ha puesto sobre la mesa. Señor Mantilla. Gracias, Andrea. Una cosa primero, no existe una compañía ni una organización que se llama Freedom Watch o algo parecido. Estamos hablando de Freedom House, que es una organización totalmente distinta a la que usted está mencionando, señor Andino. Segundo, para ser muy corto, en cuanto a concentración de medios, en el Ecuador no existe concentración de medios. En el Ecuador existen medios totalmente independientes uno del otro. El diario El Comercio no tiene nada que ver con el diario El Universo, ni con el diario Hoy, ni con el diario La Hora, ni con el diario Expreso. Y tampoco en los canales de televisión. Existe, eso sí, un monopolio o casi monopolio en la televisión por parte del gobierno ecuatoriano, que a pretexto de medios públicos utiliza como medios exclusivamente de defensa del gobierno. Y existen varios periódicos en manos del mismo gobierno que no dan cabida a la libre expresión, ni tampoco se manejan en función de los intereses de los ciudadanos, sino del gobierno. Gracias, Andrea. Señor Valencia, yo le doy 15 segundos a usted para que me haga una conclusión de lo que usted ha escuchado. Me gustaría tener otra hora más. ¿Me permite? Sí, señor Andino, qué pena. Me quedé sin tiempo. Señor Valencia, le doy 15 segundos para concluir. Yo quisiera cerrar con lo siguiente. Independientemente de que la prensa sea mala o buena en su calidad, yo creo que hay una responsabilidad tanto de la prensa como de los gobiernos, y es en el cuidado de la retórica. Me refiero, por ejemplo, no en el caso de Ecuador, que es el tema que prácticamente se ha centrado en esta conversación, pero el caso de Venezuela, por ejemplo. Vemos canales, por ejemplo, del oficialismo que usan un lenguaje corrosivo, un lenguaje vitriólico contra sus detractores o contra las personas que están a las antípodas de su ideología. Y yo creo que eso es donde ahí debe de haber una responsabilidad en la prensa y en el gobierno. No hacer uso de un lenguaje obsceno, de un lenguaje soez, porque en realidad lo que se está haciendo no es nada, no solamente formar una opinión, pero una opinión con un poco de resentimiento y de odio, que eso es lo que se ha generado en la sociedad venezolana y que desafortunadamente se ha visto fragmentado. Yo creo que eso también es parte de la responsabilidad tanto de los gobiernos como de la prensa, refiriéndose precisamente a la pregunta que me hicieron anteriormente. Gracias por las conclusiones. Yo creo que la conclusión más grande es
el derecho a esa libertad de prensa, y yo insisto, y no de los periodistas, sino de la sociedad y de los ciudadanos. Gracias, señores, por haber estado con nosotros. Era Robert Valencia, analista de World Policy Institute, nos acompañaba de nuestros estudios en Nueva York, al señor Jaime Mantilla, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, y al asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Ecuatoriana. Señores, gracias por este espacio, por debatir, por esa libertad de prensa que hay aquí en este programa. Para terminar el programa de hoy, quiero dejarlos con el registro de los grandes lápices de la región que han hecho sobre la libertad de prensa. Las caricaturas, la original manera como los caricaturistas registran la situación actual de los comunicadores en cada uno de sus países. Un gusto haberlos acompañado, un gusto que me acompañen.